Soñando contigo, por Lisa Kleypas. Primero. La solitaria figura de una mujer estaba parada en las sombras, apoyada contra la pared de una ruinosa pensión, sus hombros encorvados como si estuviera enferma. Los duros ojos verdes de Derek Craven oscilaron sobre ella cuando salió del callejón trasero del garito. Semejante vista no era insólita en las calles de Londres, sobre todo en los bajos fondos, donde el sufrimiento humano era visible en toda su variedad. Aquí, a una distancia corta, pero significativa del esplendor de St. James, los edificios eran una masa desmoronada de suciedad. El área estaba plagada de mendigos, prostitutas, estafadores, ladrones, su tipo de gente. Aquí no se encontraría ninguna mujer decente, especialmente después del crepúsculo. Pero si era una prostituta, estaba vestida extrañamente para ello. Su capa gris se separaba en el frente para revelar un vestido con cuello alto hecho de paño oscuro. El mechón de pelo perdido de debajo de su capucha era de un castaño poco definido. Era posible que esperara un marido errante, o quizá era una dependiente que se había perdido. La gente miraba furtivamente a la mujer, pero pasaban por delante de ella sin romper el paso. Si permanecía aquí mucho más tiempo, no había duda que sería violada o robada, incluso golpeada y dejada por muerta. Lo caballeroso sería ir hacia ella, preguntar por su bienestar, expresar preocupación por su seguridad. Pero él no era ningún caballero. Derek se dio la vuelta y se alejó, cruzando a zancadas por el pavimento roto. Él había crecido en las calles, nacido en los bajos fondos, cuidado desde la primera infancia por un grupo de andrajosas prostitutas y educado en su juventud por criminales de todo tipo. Estaba familiarizado con los esquemas utilizados para aprovecharse de los imprudentes, de los pocos y eficaces momentos que se tarda en robar a un hombre y aplastarle la garganta. Con frecuencia se usaban mujeres en tales complots como cebo o como vigilantes, o incluso asaltantes. Una suave mano femenina podía hacer mucho más daño cuando se envolvía alrededor de una porra de hierro, o cuando agarraba una media cargada con 1 libra o 2 de peso. Finalmente Derek se dio cuenta de pasos cerca detrás de él. Algo en ellos le causó una hormigueante advertencia a lo largo de su columna. 2 juegos de pasos pesados, pertenecientes a hombres. Deliberadamente cambió el paso, y ellos se adaptaron para igualarse. Le estaban siguiendo. Quizás habían sido enviados por su rival Ivo Jenner para provocar daño. Jurando silenciosamente, Derek comenzó a doblar una esquina. Como esperaba, ellos se pusieron en marcha. Rápidamente se dio la vuelta y agachó la cabeza bajo el golpe de un puño apretado. Confiando en el instinto y en los años de experiencia, cambió su peso a una pierna y repartió golpes a diestro y siniestro con su pie calzado, asestando un golpe al estómago de su atacante. El hombre soltó un jadeo sordo de sorpresa y se tambaleó hacia atrás. Volviéndose de repente, Derek se abalanzó contra el segundo hombre, pero era demasiado tarde. Sintió el ruido sordo de un objeto metálico sobre su espalda y un impacto ciego sobre su cabeza. Atontado, cayó pesadamente al suelo. Los 2 hombres avanzaron lentamente sobre su cuerpo crispado. «¡Hazlo rápido!», dijo uno de ellos, su voz apagada. Forcejeando, Derek sintió que su cabeza se echaba hacia atrás. Arremetió con un puño apretado, pero su brazo fue sujetado en la tierra. Una cuchillada le cruzó la cara, un rugido amortiguado en sus oídos, la humedad caliente fluyendo en sus ojos y su boca, su propia sangre. Farfulló un gemido de protesta, retorciéndose para librarse del agudo dolor. Pasó demasiado rápidamente, no podía detenerlos, siempre había temido a la muerte, por alguna razón supo que llegaría así, no en paz, sino con dolor, violencia y oscuridad. Sara dejó de leer la información que había juntado hasta ese momento. Mirando detenidamente atrás de sus gafas, dio vueltas en la cabeza las nuevas palabras de Arcot que había oído esa noche. La lengua de la calle cambiaba rápidamente de año en año, un proceso evolutivo que la fascinaba. Apoyándose contra una pared en busca de intimidad, estudió minuciosamente los apuntes que había tomado y garabateó unas correcciones con su lápiz.
Los jugadores se habían referido al juego de cartas como planas y se habían advertido unos a otros de tener cuidado con las trituradoras, lo que quizá tenía la intención de describir a la policía. Una cosa que ella no había entendido aún era la diferencia entre timadores y carteristas. Ambas palabras solían referirse a ladrones de la calle. Bien, tendría que averiguarlo. Era imperativo que usara los términos correctos. En sus dos primeras novelas, Matilda y El mendigo, habían elogiado su atención por los detalles. No quería que su tercera, aún sin título, fuera tachada por falta de precisión. Se preguntó si los hombres que llegaban y se iban del garito de juego serían capaces de contestar sus preguntas. La mayor parte de ellos tenían bastante mala fama, con las caras sin afeitar y una higiene pobre. Quizás sería poco aconsejable preguntarles algo que podrían no acoger bien una interrupción en su juerga nocturna. Por otro lado, tenía que hablar con ellos por su libro, y Sara siempre tenía cuidado de no juzgar a la gente por la apariencia exterior. De pronto fue consciente de una perturbación cerca de la esquina. Trató de ver qué pasaba, pero la calle estaba cubierta por la oscuridad. Después de doblar un fajo de papel que había cosido junto para formar un librito, lo deslizó en su bolso y se aventuró hacia adelante con curiosidad. Un torrente de palabras groseras llevaron el color a sus mejillas. Nadie usaba semejante lenguaje en Greenwood Corners, excepto el viejo señor Dawson, cuando bebía demasiado porche especiado en el festival anual de Navidad de la ciudad. Había 3 figuras ocupadas en una lucha. Parecía que 2 hombres sostenían a un tercero sobre el suelo y le golpeaban. Oyó los sonidos de puños aporreando sobre la carne. Frunciendo el sueño tímidamente, Sara agarró su bolso de mano mientras observaba. Su corazón comenzó a palpitar como el de un conejo. Sería imprudente implicarse. Estaba aquí como observadora, no una participante. Pero la pobre víctima hacía tales gemidos lastimosos. Y de repente su horrorizada mirada captó el destello de un cuchillo. Iban a asesinarlo. A toda prisa Sara hurgó en el bolso buscando la pistola que siempre llevaba en sus viajes de investigación. Nunca la había usado con alguien antes, pero había practicado tiro al blanco en una hacienda de campo al sudeste de Greenwood Corners. Sacando la pequeña arma, la armatilló y vaciló. «¡Ahora mismo!», gritó ella, tratando de volver su voz fuerte y autoritaria. «Insisto en que se detengan inmediatamente». Uno de los hombres levantó la mirada hacia ella. El otro ignoró su grito, levantando el cuchillo una vez más. Ellos no la consideraban una amenaza en absoluto. Mordiéndose el labio, Sara levantó la temblorosa pistola y apuntó a izquierda de ellos. No podía matar a nadie. Dudaba que su conciencia lo tolerara. Pero quizá el ruido fuerte los asustaría. Estabilizando su mano, apretó el gatillo. Cuando los ecos del disparo de la pistola se apagaron, Sara abrió los ojos para ver los resultados de sus esfuerzos. Para su asombro, comprendió que había acertado sin quererlo a uno de los hombres. Dios querido, en la garganta. Él estaba de rodillas, agarrándose la herida chorreante con las manos. Bruscamente se desplomó con un ruido borboteante. El otro hombre se quedó congelado. Ella no podía ver su cara sombreada. «¡Márchense ahora!», se oyó decir Sara con la voz temblando de miedo y consternación. O encontraré necesario pegarle un tiro a usted también». Él pareció desvanecerse en la oscuridad como un fantasma. Sara se arrastró sobre el suelo hasta los 2 cuerpos. Se quedó mirando con la boca abierta de horror y se la cubrió con sus dedos temblorosos. Definitivamente había matado a un hombre. Rodeando con cautela su cuerpo caído, se acercó a la víctima del ataque. Su cara estaba cubierta de sangre. Goteaba de su pelo negro y empapaba la parte delantera de su ropa de noche. Una sensación de náuseas le invadió mientras se preguntaba si el rescate había llegado demasiado tarde para él. Sara deslizó la pistola de vuelta en su bolso. Tenía frío por todas partes y estaba temblando. En sus 25 años protegida, no le había pasado jamás nada como esto. Miró de un cuerpo al otro. Ojalá hubiera una patrulla de a pie cerca, o uno de los renombrados y bien entrenados policías de la ciudad. Se encontró esperando que algo ocurriera. Alguien descubriría por casualidad la escena muy pronto.
Una sensación de culpa se arrastró a través de su conmoción. Dios mío, ¿cómo podría vivir consigo misma sabiendo lo que había hecho? Sara miró detenidamente a la víctima del robo con una mezcla de curiosidad y compasión. Era difícil ver su cara a través de toda la sangre, pero parecía ser joven. Su ropa estaba bien hecha, la clase de ropa que se debía encontrar en Bond Street. De repente vio moverse su pecho. Ella parpadeó sorprendida. ¿Señor?, preguntó inclinándose sobre él. Él se impulsó hacia arriba y soltó un aterrorizado chillido. Una mano grande agarró la tela de su corpiño, apretando demasiado fuerte para permitirla alejarse. Otra mano se elevó hasta su cara. Su palma descansó sobre su mejilla, sus dedos temblorosos untando sangre por la superficie de sus gafas. Después de un frenético intento de escapar, Sara descendió en un tembloroso bulto al lado de él. He frustrado a sus atacantes, señor. Animosamente trató de alejar sus dedos de su corpiño. Su apretón era como de hierro. Creo que puedo haberle salvado la vida. Suélteme, por favor. Él tardó mucho en contestar. Poco a poco su mano desapareció de su cara y descendió despacio por su brazo hasta que encontró su muñeca. Ayúdeme a levantarme, dijo bruscamente, sorprendiéndola con su acento. No había esperado que un hombre que llevaba ropa tan fina hablara con un deje de Cockney. Sería mejor que pidiese ayuda. Aquí no, logró jadear. Cabeza hueca, no, la robarían y destriparían en un jodido segundo. Ofendida por su dureza, Sara estuvo tentada de señalar que un poco de gratitud no estaría mal, pero él debía estar considerablemente dolorido. Señor, dijo tímidamente. Su cara, si me permite sacar el pañuelo de mi bolso. ¿Usted disparó la pistola? Me temo que sí. Metiendo con cuidado su mano dentro del bolso, apartó el arma y encontró el pañuelo. Antes de que pudiera sacarlo, él apretó más su muñeca. Déjeme ayudarle, dijo suavemente. Sus dedos aflojaron y ella llevó hacia adelante el pañuelo, un cuadrado limpio y práctico de lino. Con cuidado lo aplicó en su cara y apretó el lino doblado contra la horrible incisión que tenía desde la ceja hasta la mitad de la mejilla contraria. Esto le desfiguraría. Por su bien esperaba que no perdiera un ojo. Un silbido de dolor escapó de sus labios, salpicándola de sangre. Estremeciéndose, Sara tocó su mano y la llevó a su cara. ¿Quizás podría sostener esto en su lugar? Bien, ahora, si espera aquí, intentaré encontrar a alguien que nos ayude. No. Él siguió sosteniendo la tela de su vestido, clavando sus nudillos en la suave curva de sus pechos. Estoy bien. Lléveme a Cravens, en la calle James Street. Pero no soy lo bastante fuerte, ni conozco la ciudad. Está bastante cerca de aquí. ¿Qué pasa con el hombre que disparé? No podemos sencillamente dejar el cuerpo. Él soltó un resoplido sardónico. Que la desgracia caiga sobre él. Lléveme a St. James. Sara se preguntó lo que haría él si ella se negaba. Parecía ser un hombre de temperamento volátil. A pesar de sus heridas, todavía era lo bastante capaz de hacerla daño. La mano en su pecho era grande y muy fuerte. Despacio Sara se quitó las gafas y las colocó en su bolso. Deslizó su brazo bajo el abrigo y alrededor de su delgada cintura, ruborizándose consternada. Nunca había abrazado a un hombre excepto a su padre y a Perry Kingswood, su casi prometido. Ninguno de ellos se parecía a este. Perry estaba bastante en forma, pero no era comparable en absoluto con este extraño grande y delgado. Ella logró ponerse de pie, se tambaleó cuando el hombre la usó como palanca para levantarse. No había esperado que fuera tan alto. Él afirmó su brazo alrededor de sus pequeños hombros mientras mantenía el pañuelo apretado sobre su cara. Soltó un leve gemido. ¿Está usted bien, señor? Es decir,
¿Es capaz de andar? Eso produjo una carcajada ahogada. ¿Quién demonios es usted? Sarah dio un paso vacilante en dirección a St. James, y él se tambaleó a su lado. «Señorita Farrah Fielding», dijo ella. Luego añadió cautelosamente: «The Greenwood Corners». Él tosió y escupió una bocanada de saliva teñida de sangre. «¿Por qué me ayudó?» Sarah no pudo evitar notar que su acento había mejorado. Sonaba casi un caballero, pero el rastro cockney aún estaba ahí, suavizando sus consonantes y aplanando las vocales. «No tenía opción», contestó ella resistiendo bajo su peso. Él se agarró las costillas con su brazo libre y se sujetó de ella con el otro. Cuando vi lo que aquellos hombres estaban haciendo... «Tenía otra opción», dijo con voz áspera. «Podría haber huido». ¿Volverle la espalda a alguien en problemas? La idea es impensable. Se hace todo el tiempo. No de donde yo soy, se lo aseguro. Notando que se apartaban hacia el medio de la calle, Sarah le guió de vuelta a la orilla, donde estaban ocultos en la oscuridad. Esta era la noche más extraña de su vida. Ella no había esperado caminar por la barriada de Londres con un extraño apaleado. Él despegó el pañuelo de su cara, y Sarah se tranquilizó al ver que la hemorragia había disminuido. «Será mejor que lo sostenga contra la herida», dijo ella. «Debemos encontrar un médico». Se sorprendió de que él no hubiera preguntado por el alcance del daño. «Por lo que pude ver, le cruzaron la cara con una larga cuchillada, pero no parece ser profunda. Si se cura bien, puede que su aspecto no resulte muy afectado». «No importa». El comentario agudizó la curiosidad de Sarah. «Señor, ¿tiene amigo en Cravens? ¿Es por eso que vamos allí?» «Sí». «¿Por casualidad tiene la suerte de conocer al señor Craven?» «Yo soy Derek Craven». «¿El señor Craven?» Sus ojos se ensancharon con excitación. «El mismo que fundó el famoso club y procede de Lampa y realmente nació en el desagüe, como dice la leyenda. ¿Es verdad que usted...?» «Baje la voz, maldita sea». Sarah no podía creer su buena suerte. «Esto es una verdadera coincidencia, señor Craven. Da la casualidad que estoy en proceso de investigación para una novela sobre el juego. Es por eso que estoy aquí a esta hora de la noche. Greenwood Corners no es el tipo de lugar demasiado mundano, y por lo tanto encontré necesario venir a Londres. Mi libro será un trabajo de ficción que incluirá muchas descripciones de personas y lugares significativos para la cultura del juego». «¡Jesús!», gruñó. «Cualquier cosa que desee, una maldita fortuna, si mantiene la boca cerrada hasta que lleguemos allí». «Señor». Sarah tiró de él para alejarlo de un montón de pequeños escombros en el que podía haberse caído. Sabiendo que él estaba sufriendo dolor, ella no se ofendió por su grosería. La mano apretada en su hombro temblaba. «Casi estamos fuera de los bajos fondos, señor Craven. Usted estará bien». A Derek le daba vueltas la cabeza y luchó por mantener el equilibrio. El golpe en su cabeza parecía haber sacado de golpe los sesos fuera de su sitio. Apretando más la pequeña forma a su lado, él igualó sus pasos arrastrados a los suyos. Se apoyó más pesadamente sobre ella hasta que la tela de su capucha le acarició el oído. Una especie de asombro sordo la agarró. A ciegas siguió a la pequeña extraña habladora y esperó por Dios que ella lo hubiera conducido en la dirección correcta. Era lo más cercano a una plegaria que jamás se le había ocurrido. Ella le preguntaba algo. Él luchó para concentrarse en sus palabras. «Deberíamos subir los escalones de delante, ¿o hay otro camino?» «La puerta lateral», refunfuñó, echando un vistazo desde atrás del pañuelo. «Por allí». «Caray,
¡Qué edificio tan grande! Sara miró el club con temor. El enorme edificio estaba encabezado por 8 columnas corintias y 7 frontones y bordeado por 2 alas. Todo estaba rodeado por una balustrada de mármol. Le habría gustado haber subido los escalones delantero y haber visto el célebre vestíbulo, lleno de vidrieras de colores, terciopelo azul y arañas de luces. Pero desde luego el señor Craven no querría mostrarse así delante de los miembros del club. Después de que lo llevara al lateral del edificio, bajaron un tramo corto de escaleras que conducía a una pesada puerta de madera. Derek agarró el pomo y abrió la puerta de un empujón. Inmediatamente se acercó a ellos Hill, uno de los empleados. «¿Señor Craven?», exclamó el joven. Su mirada se lanzó del pañuelo empapado de sangre apretado en la cara de Derek a los ojos aprensivos de Sara. «¡Por Dios!». «Ve a buscar a Worthy», refunfuñó Derek. Él pasó rozando a Hill y atravesó la pequeña antecámara artesonada. La tortuosa escalera conducía a sus apartamentos privados. Contemplando la subida de 6 tramos, hizo señas bruscamente para que Sara le acompañara. Sorprendida de que él quisiera que ella le ayudara a subir las escaleras, Sara vaciló. Ella echó un vistazo al empleado joven, que ya se alejaba de ellos, y desaparecía bajo un amplio vestíbulo alfombrado. «Venga», Derek dijo bruscamente, haciéndole señas otra vez. «¿Cree que tengo toda la noche para estar aquí de pie?». Ella fue inmediatamente hacia él, y él puso un brazo fuerte alrededor de sus hombros. Juntos empezaron a subir las escaleras. «¿Quién es Worthy?», preguntó, deslizando un brazo alrededor de su dura cintura para estabilizarlo. «El encargado». Las costillas de Derek parecían cortarle las tripas como cuchillos sordos. Su cara ardía como el fuego. Se oyó hablar a sí mismo. Todos los años de clases particulares abandonados para revelar su marcado acento cockney. «Worthy lo hace todo. Me ayuda a llevar el club. Confío en él con mi vida». Él tropezó en el descansillo y gimoteó una maldición. Sara apretó su brazo en su cintura. «Espere, si se cae no podía detenerlo. Debemos esperar a alguien fuerte para que le ayude el resto del camino». «Usted es lo bastante fuerte». Él comenzó el siguiente tramo, su brazo agarrado alrededor de sus hombros. «Señor Craven», protestó Sara. Torpemente ascendieron otros 2 tramos. Sara estaba aterrorizada de que él pudiera desmayarse y caer por la escalera. Ella empezó a animarlo, diciendo cualquier cosa que pudiera pensar para mantenerlo en movimiento. «Casi hemos llegado. Venga, usted es lo bastante tosudo para subir unos cuantos más. Manténgase de pie». Ella respiraba con fuerza por el esfuerzo cuando subieron el último escalón y llegaron a la puerta de sus apartamentos privados. Cruzaron el vestíbulo y llegaron a un salón decorado con metros de terciopelo color ciruela y rico brocado. Su mirada asombrada tomó nota del cuero dorado en relieve sobre las paredes, el regio desfile de puertas-ventana y la espléndida vista de la ciudad afuera. Siguiendo las instrucciones masculladas del señor Craven, le ayudó hasta el dormitorio. La habitación estaba revestida con damasco verde y elaborados espejos. Este contenía la cama más grande que jamás había visto en su vida. Ruborizándose profundamente, Sara reflejó que nunca había estado en el dormitorio de un hombre antes. Se le fue quitando la vergüenza preocupada mientras el señor Craven avanzaba lentamente y se metía en la cama, botas y todo. Se tumbó de espaldas con un jadeo y se quedó muy quieto, el brazo sujetado con fuerza sobre sus costillas relajadas. «¿Señor Craven? ¡Señor Craven!». Sara se cernió sobre él preguntándose qué hacer. Él se había desmayado, su cuerpo largo e inmóvil, sus manos grandes medio apretadas. Bajando la mano a su garganta, desanudó su corbata manchada. Con cuidado desenrolló la tela y separó el pañuelo de su cara. La cuchillada iba desde la sien derecha, cruzando el puente de su nariz y bajaba al borde de su pómulo izquierdo. Aunque sus rasgos estaban apagados, eran fuertes y regulares. Sus labios separados para revelar unos dientes llamativamente blancos.
Manchas cobrizas de sangre cubrían su piel morena, incrustadas en las líneas gruesas de sus cejas y en sus largas pestañas. Divisando un lavabo por la habitación, Sarah se apresuró hacia él y encontró agua fresca en la jarra. Después de verter unas pulgadas de líquido en la palangana, la llevó a la mesita de noche. Humedeció un paño y lo apretó a su cara, borrando la sangre y la suciedad. Mientras limpiaba sus ojos y mejillas, el agua lo reanimó y él soltó un sonido ronco. Sus espesas pestañas se elevaron. Sarah hizo una pausa en su tarea cuando se encontró a sí misma mirando directamente a los ojos verde intenso, del color de la hierba durante una mañana fresca de primavera. Había una extraña sensación en su pecho. Él levantó su mano, tocando uno de los mechones de pelo rojizo que caía de sus alfileres. Su voz era ronca. ¿Su nombre? ¿Otra vez? Sarah, susurró. En ese mismo momento 2 hombres entraron en la habitación, uno de ellos pequeño y con gafas, el otro mayor y alto. Señor Craven, dijo el más pequeño con serenidad. He traído al Dr. Hindley. Whisky, carraspeó Derek. He tenido que sacar la basura. ¿Estuvo en una pelea? Worthy se inclinó sobre él, su cara suave envuelta en sorpresa. ¡Oh, no, su cara! Él miró fijamente con desaprobación a Sarah, que se mantenía aparte retorciéndose las manos. Espero que esta joven valiera la pena, señor Craven. No luchaba por ella, dijo Derek, antes de que Sarah pudiera intervenir. Fueron los hombres de Jenner, creo. 2 hombres armados con una navaja se lanzaron sobre mí en la calle. Este pequeño ratón sacó una pistola y pegó un tiro a uno de los bastardos. Bien. Worthy miró a Sarah con una expresión mucho más cálida. Gracias, señorita. Fue muy valiente de su parte. No fui valiente en absoluto, dijo Sarah con seriedad. No me paré a pensar, pasó muy rápidamente. En cualquier caso le debemos nuestra gratitud. Worthy vaciló antes de añadir. Soy el empleado del señor Craven para tratar con perturbaciones en el piso, así como... Echó un vistazo al cuerpo manchado de sangre de Craven y terminó sin convicción. Cualquier otro asunto que requiera mi atención. Sarah le sonrió. Worthy era un hombre muy agradable, con rasgos pequeños, bien proporcionados, escaso pelo en la cabeza y gafas brillantes colocadas sobre su nariz puntiaguda. Había un aire de paciencia en él que advirtió no sería fácil de afectar. Juntos él y el doctor se inclinaron sobre la cama, quitando los zapatos y la ropa de Craven. Sarah se alejó, apartando modestamente la mirada. Ella comenzó a salir de la habitación, pero Craven dijo algo bruscamente, y Worthy la detuvo. Creo que sería lo mejor que no se marchara aún, señorita... Fielding, murmuró ella, manteniendo los ojos en el suelo. Sarah Fielding. El nombre pareció despertar su interés. ¿Alguna relación con S.R. Fielding, la novelista? Sarah Rose, dijo ella. Uso mis iniciales por el anonimato. El doctor alzó la vista de la cama con una expresión de placer sorprendido. ¿Es usted S.R. Fielding? Sí, señor. Las noticias parecieron animarlo. ¡Qué honor! Matilda es una de mis novelas favoritas. Fue mi trabajo de más éxito, admitió Sarah modestamente. Mi esposa y yo hemos pasado más de una tarde analizando teorías sobre el final de la novela. ¿Se tiró Matilda del puente para terminar con su miseria o decidió buscar la expiación para sus pecados? Perdóneme, dijo una voz helada desde la cama. Me estoy sangrando hasta morir, joder. Matilda puede echarse a los peces. Sarah frunció el ceño arrepentidamente. Oh, lo siento, Dr. Hindley,
Por favor, ocúpese del señor Craven inmediatamente. Ella volvió su mirada a Worthy. ¿Dónde quiere que espere? En la habitación de al lado, con su permiso. Puede llamar por té y refrescos. Gracias. Mientras Sara iba al salón, se preguntó qué ocurría con Matilda, que siempre inspiraba semejante interés. La popularidad del libro nunca dejaba de asombrarla. Hasta hubo una reciente representación de la historia. La gente tendió a hablar del carácter de Matilda como si fuera una persona real, pareciendo disfrutar de debates infinitos acerca de la conclusión de la novela. Después de escribir la novela de una muchacha que se había escapado del campo y había caído en los caminos pecaminosos de la prostitución, Sara deliberadamente había dejado una posibilidad en cuanto al final. En la última página, Matilda estaba en equilibrio en el borde del puente de Londres, enfrentada con la decisión de terminar su vida arruinada o comprometerse consigo misma a una existencia desinteresada de hacer el bien a los demás. Los lectores podrían formar sus propias opiniones sobre el destino de Matilda. Personalmente, Sara no creyó importante saber si Matilda vivía o moría. El caso es que había aprendido el error de sus costumbres. Descubriendo que su bolso colgaba olvidado de su brazo, Sara investigó dentro y encontró sus gafas. Las frotó sobre la manga hasta que brillaron, se las colocó sobre la nariz y localizó su cuaderno. Echar a los peces, reflexionó, anotando la expresión desconocida. Debía pedir a alguien que se lo explicara más tarde. Despacio se quitó la capa y la puso sobre el respaldo de un sillón. Se sintió como si estuviera atrapada en la guarida de un león temporalmente desocupada. Después caminó hacia las ventanas, apartó las pesadas cortinas color ciruela para revelar una vista de la calle. Todo Londres estaba justo fuera de esos delgados cristales, un mundo de gente ocupada, absorta en sus propias vidas. Se dio la vuelta para mirar los espejos dorados que adornaban las paredes y los muebles suntuosos tapizados con terciopelo pintado bordado. Las mesas, con piedras semipreciosas incrustadas, estaban favorecidas con arreglos de flores frescas de invernadero. La habitación era hermosa, pero demasiado extravagante. Sara prefería la pequeña casita de campo en la que vivían ella y sus ancianos padres. Había una huerta en la parte trasera y árboles frutales que su padre cuidaba meticulosamente. Tenían un pequeño jardín y un prado, y un viejo caballo gris llamado Epi. Los muebles descoloridos en su pequeña sala estaban constantemente llenos de invitaciones. Sus padres tenían muchos amigos. Casi todos en Greenwood Corners habían venido de visita en un momento u otro. Esto, por el contrario, era un palacio espléndido y solitario. Sara estaba de pie frente a una pintura al óleo, representando dioses romanos envueltos en alguna celebración decadente. Fue distraída por un gemido de la habitación de al lado y una maldición del señor Craven. Debían estar cosiéndole la herida de la cara. Sara trató de ignorar los sonidos, pero después de unos momentos, la curiosidad la obligó a investigar. Yendo a la entrada vio a Worthy y al Dr. Hindley inclinados sobre la cabeza del señor Craven. La parte inferior de su cuerpo, cubierta por una sábana blanca, estaba inmóvil, pero sus manos se movían nerviosamente en sus costados, como si tuviera muchas ganas de apartar de sí de un empujón al doctor. «Le hemos dado todo el láudano que podemos, señor Craven», comentó el Dr. Hindley, dando otra puntada por el corte. «Maldito chisme, nunca funciona conmigo. Más whisky». «Si solamente fuera paciente, señor Craven, esto estaría hecho en unos minutos». Otro gemido afligido estalló. «Maldito sea usted y todos los demás en su apestoso, sangriento, aterrorizante negocio de los jodidos cadáveres». «Señor Craven», interrumpió Worthy a toda prisa. «El Dr. Hindley hace todo lo posible para reparar el daño hecho a su cara. Él trata de ayudarle. Por favor, no lo fastidie». «Está bastante bien», dijo el doctor con calma. «Pero ahora sé qué esperar de él». Él siguió uniendo los bordes de piel con puntadas pequeñas y cuidadosas. Todo estuvo tranquilo durante un momento, y luego Derek soltó un grito sordo. «Por todos los diablos, no me importa lo que parece.
Déjeme en paz. Él hizo un movimiento para levantarse de la cama. Sarah entró en la habitación inmediatamente. Estaba claro que Craven tenía un genio vivo, pero él debía ser engatusado para que aguantara. Sería una vergüenza no dejar que el doctor salvara lo que pudiera de su cara. «Señor», dijo ella con bríos. «Sé que es incómodo, pero debe dejar que el doctor termine. Ahora no puede preocuparse por su aspecto, pero podría más tarde. Además...» Ella hizo una pausa y añadió de forma significativa: «Un hombre grande y fuerte como usted debería ser capaz de aguantar un pequeño dolor. Le aseguro que no es nada comparado al sufrimiento que una mujer aguanta en el parto». Despacio, Derek se echó hacia atrás en el colchón. ¿Cómo lo sabe? Se mofó. «Una vez estuve presente en un parto en Greenwood Corners. Duró durante horas y mi amiga soportó la agonía con apenas un sonido». Worsley la miró de una manera suplicante. «Señorita Fielding, estaría más cómoda en la habitación de al lado». «Distraigo al señor Craven con algo de conversación. Esto podría apartar su mente del dolor. ¿No preferiría eso, señor Craven, o debería marcharme?» «No tengo opción. Quédese, agite sus encías». «¿Le hablo sobre Greenwood Corners?» «No». Derek juntó los dientes con fuerza y sofocó un gruñido. «Sobre usted». «Muy bien». Sarah se sentó a la cama, teniendo cuidado de conservar una distancia discreta. «Tengo 25 años. Vivo en el campo con mis padres». Ella hizo una pausa cuando oyó el gemido y jadeante del señor Craven. La puntada le hacía daño. «Continúe», dijo él bruscamente. Sarah buscó desesperadamente más que contarle. «Estoy siendo cortejada por un joven que vive en el pueblo. Compartimos el mismo cariño por los libros, aunque sus gustos son más refinados que los míos. Él no aprueba la ficción que escribo». Ella se acercó más lentamente y miró fijamente a Craven con curiosidad. Aunque fuera incapaz de ver su cara, tenía la buena vista de su pecho, que estaba cubierto por una gran cantidad de pelo negro. La vista era alarmante. Los únicos pechos masculinos que había tenido el privilegio de ver antes del momento actual eran aquellos de las estatuas griegas sin pelo. Encima de su delgada cintura y de su diafragma, su pecho y hombros eran poderosamente musculosos y estaban manchados con contusiones. «Señor Kingswood, ese es su nombre. Ha estado haciéndome la corte durante casi 4 años. Creo que su proposición llegará pronto». ¿4 años? Sarah se sintió ligeramente a la defensiva ante su tono de burla. «Hubo muchas dificultades. Su madre es viuda y ella confía mucho en él. Viven juntos, ¿comprende? La señora Kingwood no me aprueba». ¿Por qué no? «Bien. Ella no considera ninguna mujer lo bastante buena para su hijo y tiene aversión a la materia que he escogido para mis novelas. Prostitución, pobreza». Sarah se encogió de hombros. «Pero son cuestiones que tienen que ser tratadas». ¿Especialmente cuando usted hace dinero de ellas? «Lo suficiente para mantener a mis padres y mí misma de una manera cómoda», admitió con una sonrisa. «Es usted un cínico, señor Craven». Su aliento silbó entre sus dientes cuando la aguja le perforó la piel. «Usted también lo sería si supiera algo sobre el mundo fuera de su apestoso pueblo». El suplicio hacía que su acento escapara otra vez. «Greenwood Corners es un lugar muy agradable», dijo Sarah ligeramente irritada. «Y sé muchas cosas sobre el mundo». Derek contuvo el aliento durante un momento, luego lo dejó salir de golpe. «Caray, ¿cuánto tiempo más?» «Un poco más», murmuró el doctor. Derek luchó por mantener la mente en la conversación con Sarah. «Escribir libros sobre putas. Apostaría que nunca ha echado un polvo con un hombre en su vida blanca como una azucena».
El doctor Hindley y Worthy comenzó a reprobarlo, pero Sarah sonrió socarronamente. ¿Echar un polvo? Nunca lo he oído de esa manera antes. Usted no ha estado lo suficiente en bajos fondos. Eso es verdad, dijo ella seriamente. Debo hacer varias visitas más allí antes de que mi investigación esté completa. Usted no volverá, le informó. Dios sabe cómo duró tanto, maldita pequeña tonta, que vaga por los bajos fondos de noche. Este es el último punto, anunció el doctor Hindley, con cuidado atando del hilo. Derek suspiró aliviado y se calló. Worthy dejó la cabecera y fue hasta Sarah, sonriendo a modo de excusa. Perdone al señor Craven, él solo es grosero con la gente que le gusta. ¿Estará bien?, susurró. Seguramente, él es un hombre muy fuerte, ha sobrevivido cosas peores que esto. Worthy la miró atentamente, su expresión ablandándose con preocupación. Está temblando, señorita Fielding. Sarah sintió y respiró hondo. Supongo que no estoy acostumbrada a tanto entusiasmo. Ella no había comprendido lo desconcertada que estaba hasta ahora. Todo pasó tan rápidamente. Debe descansar un ratito, le instó Worthy, y calmar sus nervios con algo de brandy. Sí, quizás un poquitín, en una taza de té. Ella entrelazó los dedos. Me quedo con unos amigos de mis padres, los Goodman. Es tarde, ellos podrían preocuparse. En cuanto esté lista, tendremos un carruaje privado que le transportará a cualquier parte que desee. Worthy. La voz disgustada de Derek los interrumpió. Detén ese maldito cuchicheo. Dale algo de dinero al ratón de campo y envíala de vuelta a donde vino. Worthy comenzó a contestar, pero Sarah lo paró con un ligero toque en su brazo. Cuadrando sus pequeños hombros, ella se acercó a la cama. Señor Craven, dijo con calma. Es muy amable de ofrecer una recompensa, pero tengo suficiente dinero para satisfacer mis necesidades. Sin embargo, estaría agradecida si me permitiera recorrer su club y quizás hacer algunas preguntas a sus empleados. Como mencioné antes, escribo una novela y usted podría ayudarme. No. Señor Craven, esto es una petición razonable, considerando el hecho de que le salvé la vida esta noche. Ni lo sueñe. Sarah se quedó desconcertada. Pero aquellos dos hombres trataban de matarle. Si hubieran querido eso ahora estaría muerto. Entonces, ¿su objetivo era deliberadamente marcar su cara? Ella retrocedió horrorizada. ¿Por qué querría alguien hacer tal cosa? El señor Craven tiene muchos enemigos, comentó Worthy, con cara redonda preocupada. En particular un hombre llamado Ivo Jenner, quien posee un club rival, pero no habría esperado que Jenner hiciera algo así. Tal vez no, refunfuñó Derek cerrando los ojos. Tal vez fuera otro. Worthy, sácala de aquí. Pero señor Craven, protestó Sarah. Venga, dijo Worthy, chistándola con cuidado. Él la alejó de la cabecera. De mala gana Sarah lo siguió a la habitación de al lado. Quedándose solo, Derek soltó una suave carcajada ensartada de amargura. «Maldita seas, Joyce», susurró y se levantó una mano para tocar las puntadas sobre su cara. Después de que el doctor Hindley se marchó, Worthy llamó para el té y revolvió el fuego en la chimenea. «Ahora», dijo en tono agradable, sentándose en una silla cerca de Sarah. «Podemos hablar sin interrupción». «Señor Worthy,
¿Podría usted hacer entender al señor Craven que yo no sería un fastidio o lo incomodaría de ningún modo? Todo lo que quiero es observar las actividades en el club y hacer algunas preguntas. Hablaré con el señor Craven, le aseguró Worthy. Y le permitiré visitar el club mañana mientras el señor Craven está indispuesto. Worthy sonrió ante su obvio entusiasmo. Es un privilegio raras veces concedido a mujeres, ya sabe, excepto durante las noches de reunión. Había solo otra dama que incluso han permitido cruzar el umbral. Sí, he oído hablar de ella. La llamaban la rebelde Lily. Fue la amante del señor Craven durante una serie de años, ¿verdad? Las cosas no son siempre lo que parecen, señorita Fielding. Fueron interrumpidos por una criada llevando una bandeja de té y delicados emparedados. De manera eficiente, Worthy vertió el té de Sarah y añadió una cantidad generosa de brandy. Equilibrando la taza y el platillo sobre su regazo, Sarah mordisqueó un emparedado, sintiendo como si despertaba de una pesadilla despacio. Ella estiró sus pies húmedos hacia el fuego caliente, teniendo cuidado de no exponer sus tobillos. Hay solo una condición que debo pedirle, dijo Worthy, recostándose en su silla. No debe acercarse al señor Craven, ni hacerle ninguna pregunta. De hecho, insisto en que tenga cuidado de evitarlo. Usted será libre de hablar con cualquiera en el club. Trataremos todos de ser tan complacientes como sea posible. Sarah frunció el ceño decepcionada. Pero el señor Craven podría serme de gran ayuda. Hay cosas que me gustaría preguntarle. Él es un hombre sumamente reservado que ha pasado su vida tratando de escapar de su pasado. Le aseguro que él no querrá hablar de sí mismo. ¿Hay algo que usted pudiera contarme sobre él? Ella bebió a sorbo su té y miró esperanzada al encargado. Él no es fácil de describir. Derek Craven es con mucho el individuo más complicado que jamás he conocido. Él es capaz de ser bueno, pero... Worthy bebió algo de brandy y contempló las ricas profundidades ámbar en la copa. Me temo que el señor Craven demasiado a menudo se muestra a sí mismo como un hombre de actitudes arruinadas. Él proviene de un mundo más salvaje de lo que usted podría comenzar a comprender, señorita Fielding. Todo lo que sabe de su madre es que era una prostituta que trabajó en Tiger Brae, una calle de la zona portuaria donde los marineros y criminales van a ser servidos. Ella le dio a luz en un desagüe y lo abandonó allí. Algunas de las otras rameras se compadecieron del hijo y le protegieron durante la primera parte de su vida en burdeles locales y casas de cita. «Oh, señor Worthy», dijo Sarah con la voz estrangulada. «Qué terrible para un niño ser expuesto a semejantes cosas». Él comenzó a trabajar a los 5 o 6 años como muchacho trepador para un deshollinador. Cuando se hizo demasiado mayor para trepar, recurrió a la mendicidad, el robo, el trabajo de muelle. Hay un periodo de unos años de los cuales él no hablará en absoluto, como si nunca hubieran existido. No sé lo que hizo en aquel tiempo. Tampoco deseo saberlo. De alguna forma, en medio de todo ello, él adquirió un entendimiento rudimentario de las cartas y los números. En su adolescencia, él se había educado a sí mismo lo suficiente para hacerse corredor de apuestas de Newmarket. Según él, fue en aquel tiempo que concibió la idea de manejar su propio club de juego un día. ¡Qué extraordinaria ambición para un muchacho con semejantes orígenes! Worthy asintió. Habría sido un extraordinario logro para él construir una pequeña guarida en la ciudad. En cambio, soñaba con crear un club tan exclusivo que la mayoría de los hombres poderosos en el mundo clamarían para que se les permitiera ser socios. Y eso es precisamente lo que ha hecho, se maravilló ella. Sí, él nació sin un chelín a su nombre. Worthy hizo una pausa. Nació sin un nombre en realidad. Ahora es más rico que la mayor parte de la pequeña nobleza que frecuenta su club. Nadie es realmente consciente de cuánto posee el señor Craven. Bienes raíces, casas, calles repletas de tiendas que pagan alquiler y arrendatarios, colecciones de arte privadas, yates, caballos de carreras. Es asombroso y mantiene la pista de cada cuarto de penique. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Qué desea en última instancia?
Worthy sonrió ligeramente. Puedo decirlo en una palabra: más. Nunca está satisfecho. Viendo que ella había terminado su té, preguntó si quería otra taza. Sarah negó con la cabeza. El brandy, la luz de la lumbre y la voz tranquila de Worthy se habían combinado todo para adormilarla. Ahora debo marcharme. Traeré un carruaje. No. Los Goodman viven una corta distancia de aquí. Iré a pie. Tonterías. Interrumpió con firmeza el encargado. Es poco aconsejable para una dama ir en todas partes a pie, sobre todo a esta hora de la noche. Lo que pasó al señor Craven es un ejemplo de los peligros que podrían acontecerle. Ambos se levantaron. Worthy estuvo a punto de decir algo más, pero sus palabras se desvanecieron, y él la miró fijamente de una manera extraña. La mayor parte del pelo de Sarah se había soltado de sus alfileres a sus hombros, el brillo rojo de la luz de la lumbre bailando sobre los rizos castaños. Había algo extrañamente conmovedor en su pintoresca belleza, pasada de moda, que sería fácilmente pasada por alto en estos días en que se prefería la belleza más exótica. «Hay algo casi de otro mundo en usted», murmuró Worthy, bastante olvidado de sí mismo. «Ha pasado mucho tiempo desde que he visto semejante inocencia en la cara de una mujer». ¿Inocente? Sarah sacudió la cabeza y rió. «Oh, señor Worthy, sé todo sobre el vicio y el pecado». «Pero se ha mantenido intacta». Sarah se mordió el labio pensativamente. «Parece que jamás ocurre nada en Greenwood Corners», admitió ella. «Siempre escribo sobre las cosas que hace otra gente. A veces estoy desesperada por vivir, por tener aventuras y sentir cosas y...» Se interrumpió e hizo una mueca. «Apenas sé lo que digo. ¿Qué debe pensar de mí?» «Pienso», dijo Worthy con una sonrisa, «que si desea aventura, señorita Fielding ha tenido un verdadero susto esta noche». Sarah se alegró por la idea. «Eso es verdad». Ella se puso seria inmediatamente. «En cuanto al hombre que disparé, no tuve la intención de hacerle daño». «Salvó al señor Derek de una desfiguración horrible, sino de la muerte», dijo Worthy con cuidado. «Siempre que se sienta culpable por lo que ha hecho, podría acordarse de esto». El consejo hizo que Sarah se sintiera mejor. «¿Me permitirá volver mañana?» «Insisto en que lo haga así». Ella le regaló una sonrisa encantadora. «Bien, en ese caso...» Tomándose de su brazo ofrecido, le permitió escoltarla abajo. Derek yacía estirado sobre la cama. El láudano corría por sus venas, dejándolo inactivo, mareado. Esto hizo poco para aplacar el dolor, o su autorrepugnancia. Sus labios se apretaron en una sonrisa amarga. Casi habría preferido que sus atacantes hubieran hecho una bestia propiamente dicha de él, en vez de darle una insignificante cuchillada que le hacía parecer menos que un monstruo y más que un idiota. Pensó en Joyce y esperó un sentimiento de traición, cólera, cualquier cosa excepto esa sensación de fría admiración. Al menos ella se preocupaba lo suficiente por algo para tomar medidas, incluso si eso era su propio orgullo, mientras que él no sentía el valor suficiente para preocuparse por nada. Tenía todo lo que jamás había deseado: riqueza, mujeres, hasta el placer de mirar sus mejores botas limpias en la entrada de su club. Pero durante los 2 últimos pasados, todos sus antiguos apetitos voraces se habían secado y no le quedaba nada. Aunque el sentimiento era leve, había sido suficiente para hacer que la persiguiera. No podía negar que había habido muchas noches divertidas, llenas de juegos sofisticados y depravación sensual, y costaba muchísimo hacerle sentirse depravado. Finalmente Derek había terminado la relación, repugnado consigo mismo así como con ella. El recuerdo volvió a él, y él volvió a vivirlo en un estupor drogado. «No lo dices en serio», había dicho Joyce con su sedosa voz divertida al principio. «Nunca me dejarías».
Ella se estiró sobre la cama, su cuerpo desnudo, sin disimular por las sábanas arrugadas de lino. Dime, ¿quién habría después de mí? ¿Alguna aburrida criada del campo? ¿Alguna pequeña actriz con el pelo aclarado y medias rojas? No puedes volver a eso, Derek. Has desarrollado un gusto por cosas más refinadas. Derek había sonreído abiertamente por su tono confidente. Ustedes, las damas aristocráticas y sus vulvas chapadas en oro, siempre piensan que es algo así como honor para mí tocarlas. Él la contempló con sus burlones ojos verdes. ¿Crees que eres la primera mujer de tiros altos que jamás he tenido? Solía tener hembras de sangre noble como tú, que me pagaban por hacer esto. Tú lo tienes gratis. La bella cara de Joyce, con su reducida nariz aristocrática y sus pómulos bruscamente esculpidos, de repente estaba terida de rabia. ¡Bastardo mentiroso! ¿Cómo crees que conseguí el dinero para comenzar mi club? Se llamaban a sí mismas mis patronas. Derek le dedicó una áspera sonrisa, poniéndose el pantalón. Los labios rojos de Joyce se separaron en una sonrisa burlona. ¿Entonces no eras más que una prostituta? ¿Una prostituta masculina? La idea claramente la excitó. Entre otras cosas. Se abotonó la camisa y se puso frente al espejo para enderezarse el cuello. Joyce se deslizó de la cama y caminó a zancadas hacia él, haciendo una pausa durante un momento para admirar su cuerpo desnudo en el espejo. Casada a una edad joven con un anciano conde enviudado, ella había satisfecho sus impulsos sexuales tomando un largo desfile de amantes. Se había opuesto rápidamente a cualquier embarazo, ya que nunca arruinaría su figura con niños, y el conde ya había engendrado apropiados herederos con su primera esposa. El ingenio astuto y la belleza de Joyce la habían hecho favorita de la sociedad. Una encantadora depredadora, que se dedicaba a arruinar a cualquier mujer que percibía como una amenaza para su propia posición. Con unas cuantas palabras cuidadosamente escogidas y con unas coincidencias brillantemente tramadas, Joyce había sabido hacer trizas muchas buenas reputaciones y arrojar a mujeres inocentes en las profundidades de la desgracia. Derek también miró fijamente al espejo, viendo lo que Joyce quería que viera, el contraste erótico entre su forma vestida y su desnudez dorada y blanca. De vez en cuando Joyce podía ser tan cándida como un ángel, pero él la había visto convertirse en una bruja con el pelo salvaje y una cara retorcida, gritando en la cima del éxtasis y agarrándolo con sus uñas largas. Era la mujer más licenciosa que jamás había conocido, dispuesta a hacer cualquier cosa por placer, no importaba lo libertino. Ellos eran exactamente iguales, pensó con gravedad, ambos existiendo solo para satisfacer sus propias necesidades. Manteniendo los pálidos ojos azules en su cara inexpresiva, Joyce pasó la mano sobre su estómago plano, buscando su entrepierna con su palma. «Todavía me deseas», ronroneó ella. «Puedo sentir cuánto. Eres el amante más satisfactorio que jamás he tenido, tan grande y duro». Derek la apartó tan bruscamente que ella cayó de nuevo en la cama. Con expectación ella extendió las puertas y le esperó. La sorpresa amaneció en sus ojos cuando se dio cuenta de que él no iba a complacerla. «Se acabó», dijo terminantemente Derek. «Pagaré todas tus deudas de Bond Street. Elige algo de ese pequeño joyero comerranas que te gusta tanto y cárgalo a mi cuenta». Él dejó la corbata de seda negra colgando floja alrededor de su cuello y se encogió de hombros dentro de su abrigo. «¿Por qué haces esto? ¿Quieres que te suplique?» Joyce sonrió provocativamente. «Me pondré de rodillas delante de ti. ¿Cómo te gustaría eso?» Cuando ella se hundió en el suelo e inclinó la cara hacia el frente de su pantalón, Derek la hizo subir, sujetándole con fuerza las manos sobre sus hombros. «Escúchame, Joyce». «Me haces daño». «No te he mentido, no hice promesas. ¿Cuánto tiempo creías que continuaría esto? Ambos conseguimos lo que deseábamos. Ahora se acabó». Ella lo miró airadamente.
Esto se terminará cuando yo lo diga, y no antes. La expresión de Derek cambió. «Entonces es eso», dijo él y se rió. «Tu orgullo está herido. Bien, dile a tus amigos absolutamente lo que quieras, Joyce. Diles que fuiste tú la que rompió. Estaré de acuerdo con todo lo que digas». «¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono de superioridad, Cockney ignorante? Sé cuántas miles de botas lamiste para llegar donde estás, y también todos los demás. Los caballeros vienen a tu club, pero jamás te invitan a sus casas, o a sus fiestas, o te permiten comer en sus mesas, o acercarse a sus hijas. ¿Y sabes por qué? Porque no te respetan. Te consideran como algo para ser raspado de sus zapatos y abandonado en los bajos fondos de donde viniste. Piensan en ti como la forma más baja de...» «Muy bien», dijo Derek, con una sonrisa sin humor cruzando su cara. «Sé todo esto. Ahórrate el aliento». Joyce le miró atentamente, al parecer comprendiendo que sus insultos no le habían afectado en absoluto. «No tienes sentimientos, ¿verdad? Es por eso que nadie puede hacerte daño, porque estás muerto por dentro». «Esto es», dijo suavemente. «Y no te preocupas por nadie, ni siquiera por mí». Sus chispeantes ojos verdes encontraron los suyos. Aunque él no contestó, la respuesta era clara. Echando atrás su brazo, Joyce lo golpeó con toda su fuerza. El golpe sonó como el agudo chasquido de una pistola. Automáticamente Derek se movió para devolver el golpe, pero su mano se detuvo antes de alcanzar su cara. Él la bajó despacio, su cara era oscura y fría. «Puedo hacer que me desees», dijo Joyce con voz ronca. «Hay cosas que todavía no hemos hecho juntos. Nuevos juegos que yo podría enseñarte». «Adiós, Joyce». Él se dio la vuelta y abandonó la habitación. El rechazo de él por su cuerpo fue insultantemente despreocupado, como si hubiera rechazado una oferta no deseada de segundo plato en la mesa de la cena. Joyce se puso carmesí. «No», gruñó. «No me abandonarás. Si es otra mujer, le arrancaré los ojos». «No es otra mujer», llegó su respuesta sardónica. «Es solamente aburrimiento». De repente su acento cambió al tosco y rotundo de Cockney. «O como de la pequeña nobleza le gusta llamarle, tedio». Ella salió corriendo del dormitorio, todavía desnuda, gritando detrás de él mientras él bajaba la escalera. «Vuelve en este instante, o pagarás por esto cada día de tu vida. Si no puedo tenerte, nadie lo hará. ¿Me entiendes? Pagarás por esto, Derek Craven». Derek no se había tomado su amenaza en serio, o tal vez fue solo que no le había preocupado. Había hecho lo que había planeado con su vida. Jamás había soñado que al final del largo y peligroso camino del éxito estuviera unido con semejante decepción. Ahora había conseguido todo lo que deseaba, y no había nada que deseara. Maldito tedio. Los de la mente atontada se aferraban al aburrimiento. Hacía algunos años ni siquiera conocía lo que significaba la palabra. La enfermedad de un hombre rico, pensó, y rió con gravedad por la irónica apreciación.